me llamo Valeria, aunque solo mi madre me dice por mi nombre completo, y casi siempre lo hace cuando se queja de algo. Cuando olvido apagar la plancha o dejo una taza sucia en el fregadero por una semana, entonces su voz suena seria: Valeria. Tengo 26 años y vivo en Vitebsk, en un edificio antiguo pero acogedor, con la pintura descascarada y ese aroma constante a pasteles recién hechos que sube por la escalera. Mi apartamento está en el tercer piso y tiene un balcón diminuto, el mismo donde una vez juré que haría yoga al amanecer. Pero, claro, en la realidad solo hay ropa colgada y un gato perezoso llamado Ramsés, que se pasa los días durmiendo al sol como si fuera un pequeño rey. Trabajo como diseñadora gráfica en una agencia pequeña, desde casa, lo que básicamente significa, siempre en pijama, el cabello recogido en un moño improvisado y una taza de café en la mano con la frase: no hables conmigo hasta que me sirvas otra vez. Mi rostro lo conoce más la cámara web que las personas, y mi conciencia sabe exactamente cuántas fechas de entrega he dejado pasar. No soy de las chicas que hacen dramas o revisan obsesivamente las historias de sus ex. Yo prefiero guardar silencio, poner los ojos en blanco y poner una lista de reproducción que se llame sufrimiento con palomitas. En realidad, me gusta tener todo en orden, aunque solo en un rincón, mi estante de perfumes. El resto de mi casa es una mezcla caótica de independencia femenina y estética controlada. Todo bajo mi supuesto control, hasta el día en que Ramsés decidió escapar. Sí, ese traidor peludo, perezoso como una empanada fría, de repente pensó que la vida era aburrida y saltó desde mi balcón al techo del edificio vecino. Me di cuenta porque empezó a maullar como si le hubieran servido el alimento equivocado. Salí corriendo al balcón, despeinada, con una camiseta que decía Queen of Bed y unos shorts con dibujos de piñas. Desde allí lo vi, sentado junto a un hombre. O mejor dicho, un hombre de verdad, alto, con el cabello desordenado, una camiseta arrugada y pantalones deportivos. Tenía en una mano una lata de bebida energética, en la otra sostenía a mi gato por el cuello, y una sonrisa divertida en los labios. ¿Es tuyo?, me preguntó mirándome desde abajo, con una voz tranquila y burlona. Por la cara que tiene, diría que sí, añadió. No supe qué responder. Me quedé allí, despeinada y con restos de maquillaje del día anterior. Balbuceé algo como a veces escapa, cuando quiere atención, y me escondí tras la cortina, deseando desaparecer. 15 minutos después, sonó el timbre. Era él. Sostenía a Ramsés en brazos, con una sonrisa ladeada y una chispa en los ojos que no supe descifrar. Me llamo Nikita. Vivo en el cuarto piso. Tu gato es un aventurero, dijo con tono divertido. En ese momento, el olor de su perfume se quedó grabado en mi memoria, fresco, con notas de menta y madera. Yo, descalza, con una pijama demasiado corta, intentando parecer relajada. Desde aquel día empezamos a encontrarnos por casualidad, en el ascensor, en la tienda del barrio, o simplemente al salir del edificio. A veces parecía que Nikita sabía exactamente cuándo iba a cruzar la puerta. Ramsés se convirtió en su cómplice, desaparecía por horas, para luego aparecer en el felpudo de Nikita, o traer de vuelta uno de mis calcetines. Nunca entendí cómo lo hacía. Con el tiempo, comenzamos a escribirnos mensajes. Al principio, solo por el gato. Luego, por cualquier cosa. Él me mandaba memes, yo respondía con historias. Hasta que una noche me escribió: si tu gato vuelve a escaparse, no te lo devolveré, a menos que vengas tú misma. Fui. Era domingo. Afuera llovía con fuerza, las gotas golpeaban las ventanas como si quisieran entrar. Ramsés, por supuesto, había desaparecido otra vez. Toqué la puerta. Nikita abrió al instante, como si me esperara. ¿Otra vez se escapó?, preguntó sonriendo. No. Esta vez fui yo quien escapó, contesté, sin creer que esas palabras salieran de mi boca. Llevaba un abrigo a cuadros sobre mi ropa de estar en casa, calcetines con dibujos de aguacates y un paraguas rojo. Parecía salida de una película romántica. Él me miró de arriba abajo, divertido, y me dejó pasar sin decir nada. Nos sentamos a tomar té. Él llevaba una camiseta oscura y pantalones grises. Yo no podía evitar mirar sus manos, fuertes, con venas marcadas, con ese olor a café y tabaco que parecía definirlo. Reíamos, aunque en realidad los dos estábamos nerviosos. La conversación se fue alejando del tema del gato, empezamos a hablar de la escuela, de los primeros besos, de quien nos había roto el corazón.
En algún momento, sin notarlo, yo ya estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas y abrazando una almohada, como si estuviera en casa. ¿Te hacen muchos cumplidos? Me preguntó, observándome. Normalmente asusto a los hombres, le respondí con una sonrisa tímida, o les resulta más fácil ignorarme. No dijo nada. Se acercó despacio. Sentí como el aire se volvía más denso entre nosotros, una tensión invisible que vibraba en el ambiente. No asustas, susurró, todo lo contrario. Rozó mi muñeca con los dedos. Tienes la piel suave, como algodón de azúcar. Me estremecí. Fingí bostezar para disimular el temblor en mi voz. Pero Nikita lo notó. Se acercó un poco más, tan cerca que podía oler el té y su perfume mezclados. Nuestros rostros estaban a unos centímetros. ¿Te gusta que te acaricien? Murmuró. Solo si se siente bien. Y dije, jugando a ser valiente. Entonces, su mano se posó en mi rodilla, subiendo lentamente por mi pierna. Pero no fue un gesto agresivo, sino tierno, casi temeroso. Me miró fijamente, buscando permiso. Yo no lo detuve. El silencio llenó la habitación. No nos besamos. Solo nos miramos. En ese intercambio de miradas había más verdad que en 1000 palabras. Finalmente, él se apartó un poco, respiró hondo y dijo: «Sabes que ahora no podré detenerme. Y yo no te lo estoy pidiendo». La noche siguió, y la lluvia afuera parecía acompañar el latido de nuestros corazones. Esa noche no dormí. Me quedé despierta observando las luces que se filtraban por la ventana y el reflejo de la lluvia en el vidrio. Podía escuchar su respiración tranquila mientras el silencio llenaba el cuarto. Cuando por fin amaneció, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No era solo el recuerdo del momento ni la cercanía, era la sensación de haber encontrado a alguien que me veía de verdad, sin máscaras. Nikita se movía por la cocina preparando café, y el sonido de las tazas, el aroma del grano recién molido y la luz gris del amanecer parecían una escena escrita para nosotros dos. Llevaba puesta su camiseta, demasiado grande para mí, y me cubría apenas hasta los muslos. Él sonrió al verme medio dormida, despeinada, envuelta en su ropa. Parece que Ramsés no fue el único que decidió quedarse conmigo, bromeó. Reí, pero dentro de mí sentí una punzada de miedo. Porque todo lo que se siente demasiado bien, a veces asusta. La rutina cambió. Desde aquel día, Nikita y yo empezamos a vernos casi a diario. El gato se convirtió en nuestro cómplice oficial, siempre merodeando entre los dos, como si entendiera que algo especial había nacido en ese pequeño universo compartido. Pasábamos tardes enteras tomando té, escuchando música o hablando de cualquier cosa, de libros, de series, de sueños que ninguno se había atrevido a contar antes. Había algo en su manera de escuchar, en cómo te hacía sentir que tus palabras importaban, que te pertenecía el mundo por un instante. Pero Nikita también tenía silencios. Momentos en los que su mirada se perdía en algún punto, como si recordara algo que prefería no contar. Yo no insistía. Pensaba que, si le daba tiempo, terminaría confiándome todo. No sabía que ese todo sería precisamente lo que pondría a prueba lo nuestro. Una tarde, cuando regresé del trabajo, lo encontré en el balcón, apoyado en la barandilla, observando el atardecer. Llevaba una camisa verde oscuro, el cabello aún húmedo y ese aire misterioso que siempre lo rodeaba. Me acerqué despacio. ¿En qué piensas?, pregunté. En que hay cosas que no se pueden decir con palabras, respondió sin mirarme. ¿Cómo qué cosas? Como esto, susurró, y sus dedos rozaron mi rostro con tanta delicadeza que me estremecí. Esa noche todo fue distinto. No hubo prisa ni miedo, solo la calma de quien siente que ha encontrado su lugar. Cuando desperté, él ya no estaba. En la mesa, junto a una taza vacía, había una pequeña nota: vuelvo pronto. No te preocupes. Pero volvió diferente. Más distante. Más callado. Empecé a notar su ausencia, aunque estuviera frente a mí. A veces pasaban días sin que me escribiera, y cuando lo hacía, sus mensajes eran breves, casi fríos. Intenté convencerme de que era solo cansancio, estrés, cualquier cosa menos lo que en el fondo temía. Una noche, mientras esperábamos la cena, su teléfono vibró. No suelo ser curiosa, pero algo en su expresión me obligó a mirar. Un número desconocido.
Un solo mensaje, ella no debe saber nada. Sentí cómo se me helaba la sangre. Él lo notó enseguida. ¿Quién te escribe?, pregunté. Nadie importante, respondió, intentando sonreír. Pero esa sonrisa no alcanzó a llegarle a los ojos. Esa fue la primera grieta. Los días siguientes fueron extraños. Nikita evitaba las preguntas, cambiaba de tema, se encerraba en sí mismo. Yo fingía no darme cuenta, aunque cada silencio suyo era como un peso que me hundía un poco más. Hasta que una tarde, decidí ir a verlo sin avisar. El cielo estaba cubierto, parecía que iba a llover otra vez. Me puse un vestido negro, sencillo, con un escote en la espalda, y solté el cabello. Caminé rápido, con el corazón latiendo en la garganta. Al llegar, toqué el timbre. Nadie respondió. La puerta estaba entreabierta. Dudé unos segundos y entré. La luz era tenue. En la mesa del salón había una vela encendida, y Nikita estaba sentado frente a ella, con una expresión cansada, casi rota. Valeria, dijo en voz baja, sin moverse. Tenemos que hablar. Me acerqué. ¿Qué pasa? Hay cosas que no puedo dejar atrás, murmuró. Y si sigo contigo, te arrastraré a un lugar del que tal vez no pueda salir. ¿Estás diciendo que te alejarás? Sí, pero no porque no te quiera. Es porque te quiero demasiado. No pude hablar. Lo miré, intentando entender. Él se levantó, se acercó despacio y me tomó la mano. Esto no es un adiós, dijo. Es una pausa. A veces, amar también significa esperar. Sacó de su bolsillo un sobresellado con cera. Me lo entregó. Ábrelo cuando estés lista, susurró. Luego, simplemente se fue. Esa noche, me quedé sola, mirando la vela consumirse poco a poco. El silencio era tan espeso que podía oír mi propio corazón. Afuera, la lluvia volvió a caer, como si el cielo repitiera nuestra historia una y otra vez. Ramsés se acurrucó junto a mis pies, recordándome que incluso en medio del caos, todavía había ternura. No abrí el sobre esa noche. Ni al día siguiente. Durante una semana completa lo mantuve guardado, temiendo lo que pudiera encontrar dentro. Pero un domingo, mientras el sol se filtraba débilmente por la ventana, lo abrí. Dentro había una fotografía, Nikita de niño, sonriendo, junto a una mujer de ojos tristes. Detrás, una frase escrita a mano: algunas heridas no se ven, pero pesan toda la vida. No entendí del todo lo que quería decir, pero supe que había algo profundo detrás de su distancia. No era desamor. Era miedo. Miedo a repetir el pasado, miedo a perder a alguien más. Desde entonces, no volví a verlo. Pero cada vez que la lluvia golpea mi ventana, recuerdo sus palabras, su mirada, el olor del café mezclado con menta. Y aunque el tiempo haya pasado, una parte de mí sigue esperando escuchar su voz, tocando la puerta, diciendo: tu gato volvió a escaparse otra vez. Porque hay personas que llegan a tu vida solo para cambiarte, y aunque se vayan, el cambio se queda para siempre.